Luego de que nuevamente James Rodríguez sufriera en el banco lo que es no contar con minutos en su club, el zurdo ha tomado sus maletas para desembarcar en Guanajuato y vestir los colores de León de México, su equipo número 12 en toda su carrera. Mientras estuvo en Vallecas se señaló a Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, como el responsable, según él mismo ha confesado, de no lograr potenciar la magia del 10. Porque no he sido capaz de extraer el máximo potencial. Cabe destacar que el Rayo Vallecano es un equipo que ha permanecido más en segunda categoría que en primera y que, error o no, al parecer fue la última y única opción que tenía James para cumplir su anhelo de regresar a Europa y a la ciudad donde se ha sentido más cómodo, Madrid. Una alegría grande volver a la liga. Sin embargo, lo sucedido con los rayistas es una novela que vuelve a repetirse una y otra vez y merece ser contada desde el inicio. Hablar de James David Rodríguez Rubio es hablar del mejor futbolista en la historia de Colombia. Ni siquiera una serie de varios capítulos extensos alcanzaría para contar su trayectoria. Una carrera llena de luces y triunfos, pero también de caídas, lesiones y relaciones tormentosas con diversos técnicos. Así que démosle un repaso a ese abundante listado de profes y místeres que han marcado la carrera del 10 colombiano. James Rodríguez es hijo de Wilson James Rodríguez, un volante ofensivo de nivel aceptable que tenía un letal disparo de media distancia. Ese cañón en su pierna le permitió vestir la camiseta de la selección colombiana en categorías juveniles en los 80 y principios de los 90. Wilson James jugó en equipos como Deportes Tolima, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, y el Cúcuta Deportivo, razón por la cual James nació en esa ciudad. Lento en sus desplazamientos, James padre suplió su falta de velocidad con una pegada infalible en tiros libres. Con 5 años y tras la separación de sus padres, James regresó a Ibagué, ciudad de origen de su madre, María del Pilar Rubio. Allí fue miembro de las mejores escuelas de fútbol, siempre con el apoyo y sacrificio de su mamá. Que empezó desde que era muy niño, tenía 5 años, desde ahí lo hemos venido apoyando. Ya que desde ese momento, la relación con su padre biológico se tornó fría y distante. A los 12 años, James David viajó a Medellín para disputar el campeonato infantil Pony Fútbol, donde se coronó campeón con el club Academia Tolimense y despertó el interés de Envigado Fútbol Club, equipo que lo fichó bajo su lema de cantera de héroes. A los 14 años, el 21 de mayo de 2006, James inicia su prolífica carrera profesional debutando con Envigado bajo el mando del técnico Hugo Castaño. Al año siguiente tuvo que jugar en segunda división tras el descenso del equipo naranja. Allí fue dirigido por Kiko Barrios, entre otros. El salto al exterior era cuestión de tiempo y finalmente se dio con su traspaso a Banfield de Argentina. Debutó el 7 de febrero de 2009 bajo las órdenes de Jorge Burruchaga, enfrentando a Godoy Cruz. James marcó 10 goles en 50 partidos y fue clave para que el Taladro, ya al mando de Julio César Falcioni, fuera campeón del torneo Apertura 2009, consiguiendo el primer título en la historia del club tras 113 años de existencia. Él tenía 18 años y yo dije, no tiene techo, no sé. Falcioni fue uno de los primeros en resaltar la calidad internacional de James. Viviendo en pensiones juveniles y lejos de su familia, se convirtió en el extranjero más joven en anotar un gol en Argentina y en ídolo de Banfield. Gracias a su gran campaña en Argentina, el Porto puso sus ojos en su zurda. Porque me voy a Europa y me voy a un fútbol bastante El equipo Dragón de 2010 contaba con colombianos como Radamel Falcao y Freddy Guarín, bajo el mando de André Vilas-Boas. Poco después, James recibe su primera convocatoria a la selección mayor. Su debut fue el 11 de octubre de 2011 en un partido de eliminatorias con victoria de Colombia sobre Bolivia 2-1 en La Paz. Ese día, James usó el número 5 en su dorsal, la única vez que no vistió el 10 con la tricolor. El equipo era dirigido por Leonel Álvarez, quien fue reemplazado poco después por José Néstor Peckerman. Bajo el mando del argentino, Colombia tuvo su mejor participación en la historia de los mundiales, Brasil 2014. James Rodríguez se catapultó como la gran figura y terminó como goleador del torneo. En ese momento cumbre, James pertenecía al Mónaco, que lo había adquirido el Porto por 45 millones de euros a mediados del 2013. Allí comenzó su racha de desencuentros con los técnicos. Claudio Ranieri, inicialmente reacio a su estilo de juego, terminó rindiéndose ante su brillo. James cerró su única temporada en el Principado con 10 goles y 14 asistencias. Su consagración en Brasil 2014 lo llevó a graduarse como estrella mundial. Los hombres también lloran. Y más cuando sentís esto como un hijo de madre. Fichando en julio de ese año por el Real Madrid por 75 millones de euros, una cifra récord para un colombiano. Sus números con los merengues hablan por sí solos, 37 goles y 42 asistencias. 10.
10. Con Carlo Ancelotti, que lo acogió con su estilo paternal, James se posicionó en la élite del fútbol mundial y como un potencial Balón de Oro. Si las historias humanas tuvieran siempre un final feliz, este sería el cierre ideal de su biografía, pero los mitos como James deben enfrentar sus tragedias y redimirse para convertirse en verdaderos héroes. Desde la cima del éxito, aún le quedaban muchos caminos por recorrer. La oportunidad de entrenar a este equipo. A continuación veremos cómo los Zidane, Kovac, los Benítez y Zubeldía se convirtieron en los villanos de la historia y cómo James ha luchado por encontrar un club donde brille definitivamente. James, en la capital de España, se convierte en una estrella. A los medios amarillistas les encanta todo lo que huela a chisme del jet set, y el colombiano también disfruta del glamour español, de la noche madrileña y de los flashes, aunque esto lo hayan encandilado una que otra vez. La luna de miel con los merengues no podía ser mejor. Para Carlo Ancelotti, James era titular indiscutible, y este le respondió al italiano con 17 goles y 18 asistencias. Se empezaba a vislumbrar el tipo de técnico que James prefiere. Es verdad que James al primer año está haciendo muy bien. Una figura paternal con la que se siente arropado. Quizás por carencias afectivas necesita sentirse querido. Tras un 2015 sin trofeos, Carleto le dice hasta pronto a Florentino, dejando a James huérfano. Quiero agradecer a Carlo Ancelotti. Ya en manos de Rafa Benítez, es relegado a la banca y las diferencias entre técnico y jugador son evidentes para la hinchada madridista. El villano dura apenas 6 meses en el cargo y James respira de nuevo tranquilo, pero por poco tiempo. Su ídolo de infancia, Zinedine Zidane, asume el banquillo del Madrid, pero no le corresponde con la misma admiración. Zidane era tu ídolo. Zidane era tu ídolo. Yo creo que es. El amor se rompe definitivamente cuando James se entera de que para el francés él es solo el plan B. Queda claro cuando lo deja fuera de partidos importantes, como la final de Champions en Cardiff ante la Juventus en junio de 2017. Disfrutando su soltería, James se marcha al Bayern, donde su padrino Ancelotti lo recibe con los brazos abiertos. Pero el reencuentro dura poco debido a la mala campaña del italiano, quien es reemplazado por un viejo conocido, Jupp Heynckes, con quien James levanta su primera ensaladera de la Bundesliga. Sin embargo, empieza a hacerse insoportable el frío alemán y la barrera del idioma. Menos 28, yo digo, ¿qué hago aquí? Soñando con regresar a Madrid, deja en evidencia su deseo cuando pide perdón a la afición por un gol que le marca al Madrid en Champions, en el mismísimo Bernabéu. Con Niko Kovac al mando, James es descartado por sus frecuentes lesiones y por ser considerado demasiado lento para el sistema de juego rápido del croata. El técnico recomienda no ejercer la opción de compra. El Bayern a mí me quiere comprar. Y James, ansioso por regresar, lo agradece. Me quiero ir para este club porque estoy cerca de todos mis seres queridos. En su segunda etapa en el Real Madrid, James llega con todo, se entrena con mayor ímpetu, quiere demostrarle a Zidane que debe considerarlo, pero el francés sigue sin convencerse y pide su salida anticipada. En Colombia, el hashtag Calvo y se vuelve tendencia, reflejando el descontento de los aficionados contra quien menospreció a su tesoro nacional. Finalmente, James y Zidane tienen un cara a cara donde se sinceran y cierran de manera tensa una relación ya deteriorada. Pero no tiene nada que ver con eso, porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Es en septiembre de 2020 cuando James llega al Everton de Inglaterra. Por tercera vez, Ancelotti le abre las puertas. Es la tercera vez que puedo estar ahora con él. Pero el destino le juega una mala pasada. El técnico regresa al Real Madrid y los dueños de los Toffees contratan al ya decadente Rafa Benítez. Rápidamente el español deja claro que no contará con él. Vete porque ya tienes 30 años y yo quiero gente joven. James, resignado, busca un equipo donde jugar y no perder ritmo. Así llega al Rayyan de Qatar, pero su aventura es corta. Uno me está preguntando que si volvería a Europa. ¿Por qué no? En la selección las cosas tampoco marchan bien. Su rendimiento toca fondo con Carlos Queiroz tras la goleada sufrida en Quito. Luego, Reinaldo Rueda lo deja fuera de partidos clave de eliminatorias. Colombia no logra clasificar al Mundial de Qatar. En septiembre de 2022 se convierte en un viajero errante y aterriza en el Olympiacos de Grecia, donde dura apenas 6 meses. Su salida, rodeada de especulaciones, confirma la fatalidad de su destino peregrino. En silencio, James oculta su dolor. En julio de 2023, ya curtido de tantos golpes, James regresa a Sudamérica y se une al Sao Paulo de Brasil. Con poca continuidad, pasa por 3 técnicos: Dorival Jr., que no lo alinea, Thiago Carpini, que no lo tiene en cuenta, y finalmente Luis Zubeldía,
del día, quien declara que su fichaje fue un fracaso porque no encaja en su sistema de juego. Lo de James pasó por una cuestión de complementariedad dentro de lo futbolístico. En el Rayo va a pasar lo mismo. Pero James resurge donde más se siente pleno, en su amada selección Colombia. Hasta cojo jugaría, dice. Mira que yo aquí juego hasta cojo. En la Copa América 2024 es elegido el jugador más valioso. Con la promoción que le da el torneo ve la oportunidad de regresar a Europa. Rescinde su contrato con Sao Paulo y firma con el Rayo Vallecano. Su sueño de volver a España se hace realidad, pero la pesadilla se repite. El míster del equipo le cierra la puerta y deja claro que no estará ni cerca del 11 titular. El mundo del fútbol se sorprende que Íñigo Pérez no aproveche su talento, pero también de que James haya elegido un equipo con poco nombre. Sin minutos, su paciencia se agota. La experiencia le dice qué hacer, sacudir el polvo de sus guayos y buscar nuevos horizontes. Suena para equipos de Argentina e Italia e incluso el Junior de Barranquilla, pero en enero de 2025 sorprende al anunciar su fichaje por el León de México, donde se convierte en figura y lidera una gran campaña. A James le gusta sentirse amado, querido y respaldado por los técnicos. Cuando recibe confianza como con Pekerman, Falcioni, Lorenzo, Ancelotti y ahora Eduardo Berizzo, se convierte en un fuera de serie. Los jugadores deben adaptarse a las ideas de los técnicos, pero los verdaderos genios saben cómo potenciar el talento, y esos escasean. El camino del héroe colombiano aún no termina. Las duras pruebas lo han transformado. El cariño sigue siendo su combustible. Así es que hay que amar a James para verlo triunfar, porque cracks como él nacen solo una vez por generación y con el tiempo se convierten en leyendas. Te amo, James David. Te amo. Gracias, hicimos un excelente partido.